Bien, buenos días a todos y a todas. Espero que estén bien en este viernes, nevando en Neuquén. Vamos a comenzar con la clase de hoy. Lo primero que quería hacer es preguntarles si pudieron participar del foro. Algunos sé que sí, porque vi que escribieron. Eh, si no entendieron la consigna, me pueden plantear ahora eso. Pero recuerden, este es el tercero, que es una en este caso es una noticia, donde ustedes tienen que opinar, y es parte de las actividades que se incorporaron después de la mitad de año, por pedido, digamos, propio de la escuela, que es que incorporáramos otro tipo de actividades más allá de las que comúnmente conocemos como trabajos prácticos y demás. En este caso, la dinámica del foro tiene que ver con lo que se supone les van a pedir también en sus estudios universitarios, sobre todo pensando en Profe, que, lamento interrumpir, pero alguien dice que está sin wifi. bueno, no hay problema. Yo igualmente voy a subir la clase, así que no se preocupen. No, no pasa nada si no, hoy no se puede conectar. Eh, bueno, así que es importante que participen de los foros, que eso, es uno o dos párrafos, no importa cómo. Mi recomendación es que ustedes también lean lo que sus compañeros y compañeras van escribiendo, porque ahí se podría generar como cierto debate. No es obligatorio que lo hagan en este momento, alcanza con que opinen ahí, porque es una dinámica que se utiliza cuando uno estudia a través de internet, cuando hace cursos, cuando hace cursadas de la universidad y demás, ¿sí? Dicho todo esto, les recuerdo, tienen que participar. En el día de hoy, después de las clases, voy a estar subiendo un avance de cómo venimos con el tema de las entregas, tareas que hemos tenido, participación en foros, que también ha sido un pedido de la escuela. No con ánimos de que nadie se sobresalte y quiera salir a hacer todo a último momento, pero sí para que tengan ustedes un seguimiento de cómo vienen. Y en todo caso, si tienen alguna duda, me puedan decir como, bueno, profe, yo no lo entregué, tengo tiempo, puedo hacerlo, y yo les voy a decir ahí qué es lo prioritario. Porque la idea es que en las próximas semanas que nos quedan, ninguno se sobrecargue, por lo menos con geografía. Dicho todo esto, ¿hay alguna pregunta? No. Bien, bueno, entonces vamos a hablar. La semana pasada les dejé, además de la consigna del foro, les había dejado el material con el que vamos a trabajar. Les había adelantado en su momento, hace 15 días atrás, que vamos a tener 3 trabajos prácticos de acá al cierre de la materia, que tienen que ver con la cuestión agropecuaria de nuestro país. El primero tiene que ver estrictamente con las condiciones de producción del modelo agropecuario, el segundo va a tener que ver con la agroindustria y el tercero con eh, los pequeños y medianos agricultores, los movimientos campesinos, que es como la otra cara del mismo sistema, ¿sí? Y la importancia de este tema es que básicamente constituye la base de la economía de nuestro país. En el material que les dejé, que son 2 PDF, uno sobre la agriculturación, la sojización y demás, y el otro sobre agroindustria, no sé si lo pudieron leer, por lo menos lo vieron, está publicado, es con lo que van a trabajar a continuación, ¿sí? Lo que voy a hacer ahora es como un pequeño repaso y vamos a ver algunos mapas para que se den una idea de cómo viene esta situación. En principio, entender que el territorio argentino tiene una diversidad de recursos y de posibilidades que hace que la Argentina se divida en términos económicos en el sector pampeano y el extrapampeano. El pampeano dedicado casi exclusivamente a la producción agrícola y ganadera para la exportación, y el sector extrapampeano y las economías regionales para la producción de aquellos alimentos, en general, para la producción de bienes de consumo interno, ¿sí? Entonces, el sector pampeano para exportar, y el extra pampeano, que es mucho más diverso para el consumo interno. Es importante tener siempre presente como esta relación dual, porque en realidad una de las cosas que vamos a ver es cómo avanza los intereses de ese sector que está pensando su producción para la exportación, cómo avanza sobre las economías regionales en esto que nosotros decíamos hace 15 días atrás, que es el proceso de agriculturación. Pero antes de eso es necesario hacer como un pequeño repaso histórico para poder identificar al menos 3, 4 momentos en la historia que nos marcan la importancia de este sector.
yo se los había dicho la otra vez, que voy a hacer un cambio de pantalla. Bien, se los había dicho la otra vez que tiene que ver con cómo se valorizan los recursos a través del tiempo en nuestro país. Y en ese sentido, sí me pareció importante, viste, ahí está, es que no los veía todos, por eso. En ese sentido es importante destacar 3-4 momentos. Desde fines del siglo XIX hasta principios del siglo XX, nosotros tenemos una economía agropecuaria basada principalmente en la exportación de cueros, tasajo, cebo y lanas. Si pensamos en esos 4 elementos, estamos pensando en cuero de vaca, claramente, tasajo, que es la carne salada, que era la forma de conservarse, cebo, que es la grasa, y las lanas, ¿sí? Las lanas de ganadería ovina. Con lo cual, el foco estaba puesto en la producción ganadera, ¿sí? Era como lo principal en nuestro país. Entonces, siempre que en diferentes materias han abordado el modelo agroexportador, nos imaginamos en general primero la cuestión, digamos, lo que tiene que ver con la producción agrícola en particular. Pero la base de nuestra economía ha sido la ganadería. Y de hecho hoy está en tensión y hay muchas discusiones alrededor del tipo de ganadería que se desarrolla en nuestro país. Entonces, en esa primera parte estamos hablando entre 1880, cuando nuestro país se constituye como Estado Nacional, hasta principios del siglo XX, tenemos este tipo de producción, que es la forma en la que la Argentina se inserta en el mundo. Un segundo momento tiene que ver con ese principio del siglo y casi mediados de los años 40, donde empieza un proceso de diversificación, donde la región pampeana empieza a tomar otro protagonismo y incorporamos la exportación de cereales, de ganado vacuno, en este caso de la carne particularmente. Si antes exportábamos los cueros, el tasajo y demás, ahora estamos exportando esta carne que es de muchísima calidad y que es muy bien vista en distintas partes del mundo. En esa primera etapa nosotros tenemos relación comercial casi exclusivamente con Inglaterra, ¿sí? Que recibe nuestra carne, que además es muy valorada en todo el mundo por el tipo de ganadería que teníamos, ¿sí? Es una ganadería extensiva. Cuando hablamos de ganadería extensiva estamos pensando que el ganado tiene mucho campo para recorrer y tiene una vegetación muy tierna para consumir y por lo tanto la carne que se produce de esos animales es extremadamente nutritiva y de calidad y bueno, cumple con los estándares internacionales. Después vamos a ver cómo eso se transforma a fines del siglo XX. Bien, y en ese momento sí empezamos a tener esta distinción que ya les decía al principio, que es la mayor parte de la producción va al mercado externo y empieza a visualizarse cómo las economías regionales producen para abastecer el mercado interno, ¿sí? A mediados del siglo XX, años 40, fines de los años 40, particularmente, siempre lo ubicamos en el mismo gobierno, porque en realidad es el que hace como el quiebre con el Estado interventor, lo que vamos a tener es un Estado que empieza a controlar el tipo de producción. Controla qué se produce, a qué precio, otorga créditos, subsidia a los productores, ¿no? Es como un cambio completamente de paradigma en cómo se piensa la producción en nuestro país, y en ese momento es el momento en el que se crean los entes reguladores, ¿sí? Como el IAPI, como la Junta Nacional de Granos, como la Dirección Nacional del Azúcar. Ustedes eso lo vieron y lo tienen que haber visto con Luciano Pato, si no me equivoco. El IAPI. Esta es la parte en la que hacen así con la cabeza. No lo vi. ¿No? Bueno. ¿Qué están viendo en historia? Creo que no. Ahora. Dictadura. Una guerra fría. Ah, ya Todo pasaron. Bueno, lo tienen que La haber visto con... dictadura. No, arrancamos con dictaduras en Latinoamérica ahora. Bien. Pero en alguna parte del año vieron peronismo. Sí, eso sí. Bien, cuando vieron ahí, probablemente lo hayan nombrado, seguramente lo tienen en el material de estudio, porque es una de las formas de pensar cómo ese Estado en ese momento regula la economía y la planifica, ¿sí? Entonces, por eso nosotros siempre que hacemos recortes historiográficos en la historia de la Argentina, incluso para poder pensar desde la geografía y la geografía económica cómo se van a dar esos procesos, vamos a pensar desde la formación del Estado-Nación, 1880, hasta 1910-1912, de ese periodo hasta el 45-50, ¿sí? Porque ahí tenemos el proceso de industrialización por sustitución de importaciones, y por lo tanto es importante pensar de qué manera se interviene en la economía,
Y después tenemos un proceso que es mixto, pero de liberalización de la economía, hasta llegar a los años 70, 80 y 90, que es donde ingresamos al proceso neoliberal y globalizante, ¿sí? Que no es que nos pasa a nosotros, digo, es algo mundial, ¿no? Es cómo se van transformando las economías en el mundo. Entonces, esa tercera etapa la ubicamos a mediados del siglo XX con un Estado que controla esta producción agropecuaria. Y ya para 1970, la incorporación de tecnologías en este sector, en el sector agropecuario, que, entre otras cosas, permite un crecimiento exponencial de la producción agropecuaria, tanto agrícola como ganadera, ¿sí? A partir de los años 70 lo que se ve es eso, digamos, un cambio de las tecnologías, probablemente lo van a leer en el material, y algo tienen que haber visto en el video con el trabajo que hicieron anteriormente, sobre la revolución verde, sobre las nuevas técnicas, sobre cómo ingresa, en este caso, el cultivo de soja a la Argentina, pero en realidad en este momento estamos hablando de cómo crece la producción agrícola en particular por estos cambios en la tecnología que se dan y por la liberalización del comercio que permite el ingreso de capitales al sector rural. ¿Sí? ¿Me siguen hasta acá o voy muy rápido? Bueno, No, sí, bien. Bien, bueno. Yo les había dicho que era importante que tuvieran en cuenta uno de los conceptos que nos permiten explicar, digamos, causas y consecuencias de este proceso, que es el concepto de agriculturación, ¿sí? Que es el corrimiento de la frontera agrícola sobre los sectores donde antes había actividad ganadera o actividad primaria extractiva, ¿sí? Para eso, lo que voy a hacer a continuación es compartirles la pantalla. Primero, cierro esto. Para que podamos ver, identificar estos periodos de los que venía hablando. A ver ahí si lo pueden ver. ¿Ven los mapas? Sí. Perfecto. Bien. En estos mapas tenemos tres momentos que no se condicen específicamente con las grandes etapas que yo venía diciendo, sino que son posteriores a la mitad del siglo XX, ¿sí? Tenemos entre 1956 y 1960 un periodo de crecimiento de este tipo de producción. Yo sé que parecen manchas, pero si ustedes se fijan acá, cada uno de los puntitos negros que hay en estos mapas implican 7.500 hectáreas, ¿sí? Para que empecemos a dimensionar y podamos pensar cómo se va ampliando esta mancha que tiene que ver con el tipo de producción de la que estamos hablando y cómo empieza a correrse hacia el norte de nuestro país, ¿sí? Esto ya es principios del siglo XXI, que además coincide con una etapa de crecimiento exponencial de este tipo de producción porque a nivel internacional crecen también los precios y es un momento de auge, ¿sí? Digamos, si bien nosotros ubicamos durante los años 90, donde se da ese proceso de sojización más importante en la Argentina, a principios del siglo XXI los precios de la soja van a crecer muchísimo y eso va a hacer que países como los nuestros, que dedican la mayor parte de sus tierras a la producción de soja, crezca mucho más, ¿no? Y eso permite el ingreso de divisas a nuestro país. Ahí volvemos hacia atrás y pensamos en lo que habíamos visto en cuanto a las teorías económicas, y uno de los principales problemas que tienen los países periféricos como los nuestros es la restricción externa, es decir, la falta de dólares para poder invertir y generar otro tipo de producciones. En nuestro país, particularmente esos dólares vienen de la exportación y la mayor parte de la exportación tiene que ver con la producción agropecuaria, ¿sí? La idea es que vayan uniendo los conceptos que hemos visto. Estos mapas son simplemente para que ustedes puedan observar cómo se da ese crecimiento, cómo la mancha se va. Yo estoy tocando la pantalla y ustedes no ven mi mano, pero lo voy a hacer con la flechita, que es cómo esa mancha se va ampliando, ¿sí? Acá es, bueno, hoy claramente es mucho más grande, y esto tiene cierta relación con lo que está pasando hoy en nuestro país, que básicamente se prende fuego, y las razones por las que se prende fuego también, entre otras cosas, tienen que ver con hacerse de tierras para este tipo de producciones, o para negocios inmobiliarios, pero eso lo vamos a dejar para el final. Bien, entonces,
cuando pensamos en este tipo de expansión, cuando pensamos en la agriculturación como el avance en la frontera agrícola, pensamos además que se expande la producción de trigo, maíz, girasol y soja, ¿sí? Como los 4 principales cultivos. Pero estos 4 principales cultivos no son igualitarios, ¿sí? Lo que más creció, por supuesto, es la cuestión de la soja. Y esto se va a dar a partir de un movimiento doble, que es, por un lado, además de las nuevas tecnologías, es el doble cultivo de trigo y de soja, ¿está bien? Ir rotando la tierra con esos 2 cultivos, y la tecnología de siembra directa. ¿Qué es la siembra directa? Básicamente la máquina que cosecha y siembra al mismo tiempo. O sea, mientras va sacando una producción, esa misma máquina va metiendo una semilla de otro tipo de producción. Esto es lo que genera, si bien genera digamos, que crezca muchísimo la producción de lo que sea que se va a hacer, en este caso trigo y soja, también genera un proceso de desertificación de la tierra muy grande y un impacto ambiental perjudicial para la tierra, ¿sí? Que la tierra tiene otro tipo de propiedades. Quería mostrarles a continuación algunos datos porque el material que yo les pasé en el PDF tiene algunos años, digo, es con el que vengo trabajando todos los años en 5º año y lo voy ayornando con algunos datos importantes, pero quería mostrarles que hay un informe que es del septiembre del año 2019 que nos tira algunos elementos interesantes para pensar cómo está hoy distribuida esta producción en la Argentina. Perdón si hablo rápido, pero me voy dando cuenta que ya pasaron 20 minutos y me va a quedar poquito. Así, vamos acá, comparto pantalla de nuevo para que lo puedan ver. Todos ven ahí, soja, resumen ejecutivo. No, Sí. Luis, ¿no lo ves? no, era mentira. Ah, ok. Igual te lo voy a mandar para que te lo aprendas de memoria. No, bueno, de todo esto en realidad lo que me interesaba mostrarles es, esto es un resumen del proceso, digamos, de los últimos 4 años que se publica en septiembre del año pasado, ¿sí? Para que hacer como una comparativa de cómo se da el crecimiento de este tipo de producción en nuestro país. El primer dato me parece sumamente relevante, dice que la soja es la principal oleaginosa cultivada en la Argentina y sobresale ampliamente porque la participación de la producción de soja es del 93%, o sea, de los cultivos que hay en la Argentina, el 93% es de soja, y el que le sigue es el girasol con apenas el 5%, ¿sí? Yo les decía antes que los 4 cultivos más importantes van a ser trigo, maíz, girasol y soja, pero para que lo dimensionemos, el 90% tiene que ver con la soja y el cultivo que le sigue es el girasol con el 5%, ¿sí? ¿Para qué se cultivan este tipo de producciones? Bueno, acá había un cuadro muy interesante que ahí se los voy a mostrar. ¿Lo ven acá? Esta es la cadena productiva, nosotros cadenas de valor, porque a veces lo que es lo que vamos a hacer en el segundo trabajo práctico, pero lo vamos a hacer con ganadería, que es cómo se da el proceso conjunto. En general, cuando pensamos en el campo, pensamos en actividades primarias. Bueno, en realidad desde los años 70 en nuestro país hay un crecimiento de la agroindustria, es decir, la industrialización de los procesos agropecuarios, que involucran las 3 etapas, ¿sí? La producción primaria, las semillas, los granos, el acopio, la molienda, que es el procesamiento de esa materia prima, y, digamos, en general, todo lo que tiene que ver con esta producción primaria y la etapa industrial está concentrado en algunas manos, y el destino, que es el mercado externo y el mercado interno, y para qué se produce esto. Yo creo que hace 15 días se los preguntaba y les decía, bueno, ¿quiénes consumen soja? Algunos me decían, bueno, sí, yo un poquito, pero en general no es que se produce soja porque la comemos, sino porque gran parte de eso va a parar a la exportación. Pero vuelvo a los datos anteriores, son los datos más actuales que tenemos en nuestro país, y me interesaba mostrarles también acá esta parte. Que existe una alta concentración de esta actividad económica y que 5 de las 45 productoras de aceite, ¿sí?, concentran el 52% de la producción. Es decir, 5 empresas de 45 en total tienen más de la mitad de la producción. ¿Esto que genera? Genera un proceso de concentración de la economía que hace que esos pequeños grupos empresariales
sean quienes definan los precios y los destinos de la producción. ¿Por qué es importante esto? Porque si pensamos en las teorías económicas que habíamos visto al principio, digo, desde Adam Smith, el primero que vimos para entender el liberalismo, y pensamos en cómo se han ido modificando esas relaciones, o pensamos también en los teóricos de la CEPAL, los teóricos de la dependencia, que hablaban sobre las dificultades que tenían algunos países como los periféricos, estos datos nos permiten pensar en qué condiciones está para poder digamos, salir de esa situación o pensar en una reconversión de la economía. ¿Me siguen hasta acá? ¿Ya se durmieron todos? Yo sé que no es muy interesante capaz, pero les juro que esto les va a servir en el futuro. No, mentira, mañana les va a servir. Entonces, lo que quería plantear es, digamos, que a veces estos datos nos parecen como bastante alejados de nuestra realidad, pero son los que impactan directamente sobre las decisiones que se van tomando en la actualidad. Por ejemplo, en los últimos días hubo anuncios económicos que tienen que ver con retenciones, ¿no? Todos los años hay como alguna discusión sobre las retenciones sí, las retenciones no, más retenciones, menos retenciones. ¿Qué implica esto? Esto es un impuesto que se genera sobre este tipo de producción. Si pensamos que toda esa producción está concentrada en algunos sectores, esos impuestos van a parar específicamente a esos sectores. ¿Para qué son esos impuestos? Y bueno, porque en general estos son los sectores que tienen posibilidades de exportar y son los que tienen posibilidades de ingresar dólares a nuestro país. Es decir, esas divisas que, si vamos a la teoría de la dependencia, a los últimos teóricos, a los estructuralistas decían que el principal problema de países periféricos era la restricción externa, es decir, la falta de dólares. ¿Se entiende? Digo, la idea es que vayamos hilando cada una de las cosas que fuimos viendo, no es que las cosas están disociadas entre sí, sino que tienen una razón de ser. Digo, no es que lo vamos a poder transformar nosotros mañana, ni hoy, sino simplemente lo que nos permite es entender de qué se trata, porque si no parece que hay que ser un especialista en economía para ver de qué están hablando. Y sin embargo, estas cosas nos afectan. Y quería ir como cerrando este tema, trayendo una cuestión que es de estricta actualidad, que tiene que ver con la situación de los incendios y el impacto ambiental que eso tiene en nuestro país, porque básicamente toda la Argentina se está prendiendo fuego. Y ese prenderse el fuego no, digamos, no es casual y no tiene que ver solamente con las condiciones climáticas, digo, no tiene que ver solo con que en Córdoba hace 3, 4 meses que no llueve y el calor y está haciendo, eso intensifica, pero una de las cosas que sí se saben es que detrás de cada uno de estos incendios hay una intencionalidad. Es decir, finalmente se descubre que no fue el vidrio de la botella rota que hizo efecto reflejo el sol y prendió fuego una hojita que prendió fuego un bosque, sino que es una forma de avanzar en el desmonte, ¿no? Había escuchado algunas teorías sobre, viste, que hace un mes salió toda la noticia de que querían traer cerdos acá para tratarlos acá, para que se criaran acá, y una teoría que había escuchado era que justamente habían provocado esos incendios para tener espacio. Bueno, puede ser. No sé qué tan cierto sea. No, es un contrato, creo que con los chinos, para hacer, porque ya comen mucho cerdo y no abastecen. Entonces habían hecho como un contrato con Argentina para que hagan como un criadero de cerdos acá masivo. Claro, pero lo que necesitas también son tierras donde criar esos cerdos, ¿no? Ahora está frenado ese convenio, teóricamente esa firma de acuerdo se pasó para noviembre porque hubo una resistencia bastante grande. De hecho, en general no se discute mucho el impacto ambiental, por ejemplo, del fracking, de los hidrocarburos, de la minería, pero no se discute el impacto ambiental que tiene la ganadería en nuestro país. La concentración de dióxido de carbono que genera la ganadería intensiva, la ganadería común, no estamos pensando en otra cosa. Entonces se empiezan a poner en juego. Quería mostrarles una imagen que me parece que ilustra bastante bien. Esto es en el norte de la Argentina, esto es en Chaco, si no me equivoco, y estas son, como muchas otras hectáreas, arrasadas, deforestadas, es el monte pelado, preparado para la producción de soja, ¿sí? Cuando hablamos de la agriculturación y del avance de la frontera, estamos pensando que si antes se producía en esa región pampeana,
a partir de los años 90 eso empieza a extenderse, que son estos mapitas que yo les mostraba. Esto es bastante gráfico porque nos permite ver cómo queda absolutamente desierto y preparado para otro tipo de cultivos. Es el desmonte, pero ese desmonte además trae aparejados otro tipo de conflictos u otro tipo de impactos. La tierra, cuando tiene determinada vegetación, tiene una capacidad de absorción del agua que, digamos, que lo hace como un ciclo natural. Cuando esto desaparece, una de las cuestiones que suceden en estas regiones, además de la pérdida de las tierras para el campesinado, para los sectores sin tierra, para los pueblos originarios, en este caso acá vamos a tener a los wichis, por ejemplo, que se ven afectados directamente por el desmonte, es que esas tierras pierden la capacidad de absorción y por lo tanto lo que a veces en algunos periodos del año vemos, que son esas grandes, se anuncian en las noticias como grandes catástrofes con inundaciones que se llevan puestos pueblos enteros. Bueno, tiene que ver con esto, digamos, con quitarle las propiedades a la tierra y quitar esa vegetación hace que se pierda esa capacidad que tiene la naturaleza de controlar de manera casi natural el ciclo, digamos. Entonces, hemos visto muchas veces en provincia de Buenos Aires, en algunos pueblos, grandes inundaciones que generan desastres, no solamente porque la gente pierde su vivienda, pierde sus bienes, sino porque eso además implica luego tener que recuperar o invertir en términos económicos más, sino porque en realidad lo que no se discute nunca y no se pregunta nunca es por qué se dan esos fenómenos. Digo, no son catástrofes naturales porque sí, sino que son el resultado de determinadas decisiones que se toman sobre determinadas tierras, ¿sí? Y en general detrás de eso lo que hay es una definición específica sobre la valorización de los recursos. Acá lo llevo a principios de cuarto año, cuando veíamos recursos naturales, valorización de los recursos naturales, es decir, las definiciones que se toman en un terreno, que toman las sociedades y que eso hace que uno pueda pensar el territorio como un espacio dinámico que está en permanente disputa con distintos intereses. Nosotros vamos a trabajar, ¿tienen alguna pregunta hasta acá? No. ¿Me siguen? Bien. Nosotros acá lo que vamos a trabajar, yo tenía preparado, voy a mostrarles, hay una nota en particular con la que vamos a trabajar, que también quiero mostrarles la imagen porque me parecía muy fuerte, que tiene que ver, bueno, ahí vemos tipo la topadora. Vamos a trabajar con este artículo, con dos artículos en particular, además del PDF, y van a hacer un trabajo práctico para poder pensar no solamente en el impacto negativo del avance de la frontera agrícola, del crecimiento de la soja, sino también en los beneficios que tiene, ¿no? Porque en general lo que nos termina pasando es que vemos esta parte. Hoy gran parte de nuestro país, bueno acá particularmente muestra las condiciones de vida de estos sectores, porque en general el avance, digamos, sobre estas regiones no tiene que ver con una producción que después va destinada a esos pueblos, sino con una producción que después está destinada al mercado externo y que no necesariamente eso tiene o vuelve a la población. Vamos a trabajar con esos dos textos, más el material que les había dejado la semana pasada, en un trabajo práctico que tiene carácter evaluativo, como o sea, todo suma, pero los próximos 3 trabajos van a tener este carácter de análisis de los temas que venimos viendo. Cuanto más capacidad tengan ustedes de relacionar los temas que venimos viendo, mejor va a ser la puntuación de los trabajos, ¿sí? Estoy esperando que ustedes en quinto año tengan un desarrollo argumentativo un poco más profundo que contestar preguntas que van a encontrar en un texto directamente. ¿Sí? Sí. El eco. Me Sí. siento como sola. Sí. En este momento, ahí está. Bien. Bueno, hermoso. Bueno, si no tienen preguntas, yo creo que hasta acá. ¿No tienen ni preguntas sobre los incendios, por ejemplo? ¿Estuvieron viendo algo de eso? ¿Vieron cómo se prende fuego el país? Sí. Sí, en las redes sociales lo están republicitando a ese tema. Igual fueron reintencionales, no es la primera Sí, vez que obvio. pasa. Siempre hacen eso para quedarse con los terrenos y construir.
Bien, en algunas zonas tiene que ver con los negocios inmobiliarios, en otras tiene que ver con destinar estas tierras a determinados cultivos. ¿Sí? Digamos, detrás de eso lo que hay es particularmente esto. En este momento se están discutiendo incluso algunas leyes que tienen que ver con intentar resguardar o cuidar, pero resulta muy difícil pensar que el Estado tenga control sobre el territorio en general, pero sobre algunas regiones en particular, que si lo pensamos en términos de periodos históricos, como los que nombramos al principio de la clase, por lo menos hace 40 años que no existe una regulación específica y que en general todo tipo de decisiones económicas están reguladas por el mercado. Digo, aunque hubieran gobiernos con mayores intenciones de intervenir, en general estas definiciones terminan estando concentradas en algunos grupos económicos que no necesariamente son nacionales. Entonces, digo, porque hoy estamos viendo los incendios en gran parte de nuestro país, sobre todo del centro hacia el norte, pero tampoco vemos cómo eso impacta en el sur de nuestro país o cómo se ha dado un proceso de extranjerización de la tierra y de venta de la tierra en la Patagonia, por ejemplo, para la producción ganadera. Una de las consecuencias de la agriculturación es este corrimiento de la frontera ganadera agrícola que desplaza a la ganadería hacia zonas menos productivas y en ese caso en particular lo que sí vemos es un desplazamiento hacia el sur. Y lo podemos pensar desde mucho antes, ¿no? Si quisiéramos analizar, por ejemplo, la campaña del desierto, la llamada campaña del desierto, la masacre de los pueblos originarios en el sur de nuestro país a principios del siglo XX, estamos pensando en exactamente lo mismo, que es el corrimiento de esas fronteras, en ese caso era la frontera ganadera, que necesitaba conseguir más tierras para esa producción ganadera expansiva. ¿Sí? Vamos a encontrar siempre en esos periodos una motivación que se puede analizar desde la geografía económica. ¿Sí? Siempre hay un porqué que va más allá. Digo, no es el avance de los pueblos originarios solamente porque no les gustaban los pueblos originarios o no compartían ideológicamente o culturalmente creían que... No, todo eso fue el argumento detrás de estas decisiones que se tomaron. Y es otro punto de vista para poder pensar desde las ciencias sociales estas definiciones que van tomando las sociedades y cómo se organizan y complejizan un poco más. Voy a dejar de tirar cosas para no marear. Bueno, si no hay preguntas, ha sido un gusto verlos y verlas. Me quedan 3 minutos, así que estoy a disposición. No, yo no tengo preguntas. Gracias, Yo Mar. tampoco, Bastante profe. bien, bastante bien. ¿Se entendió todo? Sí, se re... Sí. Bueno, perfecto. Igual voy a subir la clase, avísenle a sus compañeros y compañeras. Bueno, van a ver los 2 videos porque yo nunca dividí quinto A de quinto B, así que voy a subir las 2 clases porque hoy grabé las 2, porque aprendí que Zoom tiene un cosito que dice que se graba automáticamente. Para quienes no hayan podido participar hoy, lo que sí les pido también es que le recuerden a todos los demás y todas las demás que tienen que participar en los foros porque la participación en los foros es importante y cuenta para las notas, ¿sí? Solamente eso. Bueno, bien. Bueno, disfruten de la nieve. Chao, profe, nos vemos. Chao, profe. Muchas gracias, Bueno, profe. profe, nos vemos. Chao, profe. Nos vemos. Cuídense mucho. Profe, gracias. Igualmente. Nos vemos. Buen fin.